¡Eres peligroso! ¡Toma! ¡Te mato! Y bueno, yo quiero ser peligroso, pero ¿cómo se hace uno peligroso? ¡Muere! Ay, hijo de su, ¿cómo aguanta, Estamos en gráficos ultra, lo más alto, y se dan cuenta, luego se ve. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo que me acompañan? Y el día de hoy te traigo la nueva versión de Last Island Survival. Bueno, es la versión light. Y sí, efectivamente, esta nueva versión light es una versión que acaban de sacar, en el cual pues sí está modificada. De hecho, bueno, el juego, efectivamente, ahorita como va empezando, pues sí tiene un peso mucho menor. Ya con todo descargado pesa 2.91 gigas. A comparación con la versión normal, que son 8 GB con 700 megabytes. Esto es el cambio que hay, ¿no? Y bueno, de inicio obviamente pues es como empieza el juego, pero sabemos que en el futuro pues esto va a incrementar, porque van a meter actualizaciones, es muy normal. Vámonos a actualizar el juego. Esto ya lo puedes descargar desde la Play Store. Y obviamente pues también hay otras tiendas como APK Pure, creo que por ahí está, o Uptadown, pero bueno, yo te recomiendo que sea desde la Play Store. Esta es la pantalla de inicio, como ven cambia un poquito, ¿vale? Vamos a loguearnos con mi cuenta que uso normalmente en el otro Last. Y al parecer cuando te logueas es como si fuera un juego totalmente nuevo. No vas a tener nada de lo que tienes allá. Inclusive pues aquí, como puedes ver en la pantalla, ya inicias con un nuevo personaje. Y también le puedes poner tu nombre. Así que de una vez le voy a poner eso. Y voy a ponerle en manco. Vale, no es cierto, en experto. Bueno, esta es la pantalla de inicio. Va a ser muy similar. De hecho, vamos a compararlas. Solamente que en la versión obviamente de las normal pues tiene más opciones, porque obviamente pues tiene más modos de juego, por así decirlo. Pero bueno, posiblemente lo actualicen. Ahora vamos a empezar a checar algunas cosas que también pues van a estar, como los talentos. Esto obviamente pues hay que, ya sea que hagas servidores a nivel 15 de esos ranked, para que bueno, ganes moneditas de oro. O la otra es que compres las botellitas, esas, las azules y las rojas, para que vayas equipándote los talentos. Opciones gráficas, bueno, estas son algunas opciones que cambian. Como pueden ver, pues bueno, aquí te da opciones a nada más hasta 60 FPS, no a 90. Y la resolución también cambia, aquí te da 3 opciones. Pero más o menos es lo que tiene en las opciones que se pueden modificar. Los servidores, actualmente hay 2 regiones, Asia e Europa. Así que el ping va muy mal, va altísimo. Obviamente esperemos que saque una versión para América. Pero bueno, también hay varios mapas, obviamente como en el otro juego. Pero hay un modo de juego solamente ahorita que se llama modo clasificado para novatos. Entonces ahorita vamos a platicar de qué va este modo de juego, que es muy similar a los que ya están, pero con algunos cambios que se ven interesantes. Así que ahorita vamos a ir platicando todo eso. Inclusive aquí viene toda la información. Si tú lo quieres checar, puedes leerlo con calmita. Más o menos ahí va. Pero ahorita pues mejor en el video vamos a ir desglosando algunas de las cosas interesantes que obviamente pues te pueden servir para arrancar en este server. Así, muchachos, vamos a la comparativa de la versión normal con la versión light. Y para esto pues hay que checar los gráficos. Vamos a ver cuáles son las diferencias que hay entre uno u otro. Aquí estamos en gráficos ultra, lo más alto, y se dan cuenta, luego se ve. Obviamente voy a ir bajando, luego altos, luego a balanceado, pero se ve obviamente en la cantidad de pasto que hay en uno o en otro. ¿Cuál es la ventaja de tener mucho pasto? Bueno, es que te puedes ocultar, pero en comparación con el otro que tiene menos, bueno, tal vez eso ayude a que obviamente pues no vaya tan lagueado y vaya un poquito más fluido en tu dispositivo. También algo que noto es en el pelo del personaje. Se dan cuenta que en el de acá pues se marca un poquito más, ya que está como más difuminado, simulando como un pelo natural. Pero bueno, también vamos a checar ahora el tema del agua. Vean, el agua también cambia. En gráficos super ultra se ve así, se ve como un cambio de agua de la profundidad. Y acá no, acá es totalmente parejo. Así que vamos a ir bajando los gráficos a balanceados, luego a fluido. Y aquí ya empieza a cambiar, ya se quita como el oleaje del lado derecho de la versión de Last normal. Y ya en la última, pues bueno, ya en fluidos ya empieza a verse igual, ¿no? Inclusive en los bajos, pues ya es totalmente igual. Solamente un poquito el tono, si acaso. Vamos a checar ahora nadando. Como pueden ver, cuando nadas, en la versión light no existe esa difuminación o ese desenfoque, y en la versión normal sí. Acá en la versión normal necesitarás los gogles para que puedas ver bien a través del agua cuando estás nadando, ¿vale? Esas son las diferencias, yo creo que más remarcables en cuestión a gráficos, o entre el agua y el pasto. Entonces eso ayuda un poquito más. Esto es adicional, te lo quiero agregar. Siento que acá tala más rápido, pero no sé si sea por algún talento que tengo. Ya será como lo digan en los comentarios, pero acá es más lento cuando te quedas quieto así parado talando. Vamos a ver cuando inicias, ya arrancando servidor ahorita con el que está, que se llama Ranked para novatos, o clasificatorio para novatos. Aquí cuando arrancas te dan esta cajita. Yo creo que nada más es en este modo de juego, porque después va a haber otros modos de juego. Pero aquí cuando arrancas ya te dan una armadura de hueso y la receta de la SMG y del machete, que ya puedes arrancar así. O sea que nice.
Y bueno, vamos a hablar también de algo interesante que se llama extremadamente peligroso. Bueno, aquí algo interesante es que ahora vas a poder identificar cuando haya jugadores muy peligrosos. Aquí sale esta leyenda que dice jugador extremadamente peligroso. O sea, aquí quiere decir que hay gente que ha matado un gran número de personas y ya sale en el mapa. Y ya lo ves cuando se mueve. A mí no me ve porque yo voy arrancando y prácticamente ahorita soy un donadie. Y no soy peligroso. Bueno, el juego no me considera peligroso porque no he matado a un cierto número de personas. No sé cuántas se requieran, pero bueno. Vamos a ver qué tan peligroso es este men, porque me salen ahí en moradito. Así que vamos a ir a ver qué tan extremo es de peligroso, ¿vale? Miren, creo que va ya arrastrándose. Lo que creo es que él sí no me ve para nada, a menos que yo ya subiera mi... digamos que mi categoría, ¿no? O mi reputación de malo. A ver, vamos a ver. Vale, vamos llegando aquí con el carnalazo este. Se metió a la tarjeta. Así que yo voy a tratar de sorprenderlo. No manches, me estoy muriendo por radiación. Ya me pegó el otro. Vale, eres peligroso. ¡Toma! ¡Te mato! Vale, recargo. Bueno, no se siente tan peligroso. ¡Toma, perro! Vale, buenísima. Bueno, ya lo matamos. Si se dan cuenta, estaba disparando a la izquierda, como que para otra dirección, pero me estaba dando. Eso es por el tema del pin, porque traigo un pin altísimo, ¿vale? Creo que sí me levanto, ¿eh? El men sí se murió. Vamos a ver qué suelta. Ah, por cierto, este modo de juego no suelta todo el loot como tal, porque es como un ranked clasificatorio. Solamente suelta una parte del loot que tengas, un 20%. Entonces, pues bueno, ahorita le logramos quitar unas UCIs que la mera verdad aún así está de maravilla, ¿vale? O sea que vamos a salirnos antes de que empiece a darnos otra vez radiación. Pero buenísima, matamos a un peligroso. Muchachos, estoy en un drop. Miren, ese me sale en rojo, no en rosita. Este es peligroso, vamos a matarlo. ¡Muere! ¡Ay, hijo de su! ¿Cómo aguanta, Vale, buenísima, lo reventamos. Él no me vio porque obviamente yo no soy peligroso. O sea, él no le salgo en el mapa, pero yo sí. Y lo veía en rojito, quiere decir que él es peligroso, pero no tan extremadamente peligroso. Así que buenísima, muchachos. Miren, por acá me sale otro en rosita, creo que está aquí abajo. ¡Ah, perro! ¿Dónde estaba? Y bueno, muchachos, hay gente ya con ala delta. Estaba allá arriba, no lo había mirado, pensé que estaba abajo. Pero bueno, ese men se llevó el drop. Pues yo voy a aprovechar que no me pueden ver ellos en el mapa. Ellos sí se ven, se andan matando. Así que vamos a matarlos. ¡Hola, brother! ¡Te mato, salvaje! Buenísima. Vale, estos son rositas. Estos sí son peligrosos. Bueno, extremadamente. Así que yo me llevo su loot. Y bueno, yo creo que esto se puede aprovechar, ¿no? Cuando no te ven. Y bueno, yo quiero ser peligroso, pero ¿cómo se hace uno peligroso? Bueno, el tema es matando gente. Así que aquí ya me dispuse pues a estar matando gente. Y de repente, bueno, estaba yo en esta zona. Vi que un men estaba ahí reciclando y lo maté. Y fue en ese momento donde, no sé, creo que unas 10 kills te dan esta categoría de jugador peligroso. Así que ahí fue donde me convertí. Tienes que hacer más kills para ahora ser rosita y ser extremadamente peligroso. Miren, me dio C4. Entonces, pues sí, ahorita sí ya me van a empezar a ver en el mapa. Así que hay que andar bien, pero bien al tiro. Y bueno, muchachos, en este juego también hay bots. Y sí, pero estos bots, si se dan cuenta, no traen una skin como en el otro. En el otro traen skins y eso. Aquí traen como una armadura de esas de choque o algo así. Entonces, bueno, también cuando los matas, te dan tu farmeito. Y obviamente creo que también es más grande el loot que dan. Porque vean, sí me dio bastante cosa. Pero bueno, también aquí hay bots para que lo consideremos. Hablemos de los raideos. En este juego puedes raidear a cierto horario, solamente en 3 horas al día. Cada que raideas o rompes estructuras con 10 horas de raideo se van a poner así en rojo. Esto quiere decir que no puedes wipear las bases, solamente romper y entrar y robar. Pero cada que robas el loot que te encuentres en los cofres, te va a dar solamente el 20% de lo que tenga el cofre, ¿vale? Entonces, abusados con eso. Los horarios de raideo, bueno, es entre 18 y 21 horas. Aunque como estos servidores son de Asia, pues bueno, pues en ese horario, si lo cambiamos al horario de México, será a las 4 de la mañana, de 4 a 7. Entonces olvídense, yo a esa hora estoy en mi quinto sueño. Ni más que yo voy a pararme a raidear esa hora. Hay que esperar a que salgan servidores, pues acá en América, para que nos toque un horario adecuado. Porque esto obviamente está ahorita destinado para gente de Asia y de Europa. Pero bueno, aún así esto pues pinta bien, ¿no? Porque ya podemos jugar más tranquilos. Hay una clasificación que te va a ir marcando en qué posición estás. Y si le das en este icono, te va marcando cuántas medallitas has juntado. Y estas medallas salen en los drops, en el mutante, en el helicóptero y en el Avenger.
Aquí cabe aclarar que no hay barcos en este juego, los quitaron, pero esas las juntas y entre más juntes, obviamente más oro te vas a llevar al finalizar el server. O sea, este es el ranked. Y bueno amigos, vamos a ver las conclusiones, las cosas buenas que yo la mera verdad le veo a este juego, le veo muchas. Entre ellas, lo principal pues es en el aspecto gráfico, que sí está esta versión modificada para que vaya más fluido y cada vez más celulares lo puedan jugar. Esto puede ser una buena opción, ya ven que Free Fire era un juego que se hizo muy viral, digo, todavía la juega mucha gente, pero porque ese juego lo pueden jugar muchos celulares de gama baja, inclusive media y baja. Sí, o sea, ya lo pueden disfrutar. El tema de Last fue de que pues, siempre fue un juego muy demandante y mucha gente pues, no lo podía jugar. Entonces con estas modificaciones es probable que ahora muchos teléfonos se puedan unir a jugar esta versión, ¿vale? Esta es una de las cosas buenas. Otra de las cosas buenas es que el modo de juego que tiene, que te avisa de los enemigos para los nuevecitos, está súper bien, ya que no sufren tanto cuando los matan porque ya se pueden medio ocultar, ¿no? En la otra versión, por desgracia, pues sí está muy desequilibrado, ya que por desgracia pues la gente ya está full talentos y aparte pues ya se la saben, son bien colmilludos y tienen mucha experiencia, entonces pues los sacaban a los novatos. Otra de las cosas también buenas que hay que pues, recalcar es que al parecer ahorita, así como está el juego, pues no se ve que, bueno, se puedan hacer Pegasos, ni mechas, ni carros. Entonces sea más competitivo en el aspecto a ras de suelo. Lo único que cambia, bueno, nada más que sí, es el ala delta. Pero de ahí en fuera, si no agregan eso, los mechas y los Pegasos y eso, va a ser un juego que la neta puede llamar mucho la atención, porque la neta muchos estamos pues sí mal con el tema del otro por todo lo que metieron de esos animales, que la neta pues no ayudan para nada, se hace demasiado pay to win. Entonces esto puede que mantenga un margen un poquito menos marcado y sea más equilibrado, ¿vale? Entonces eso puede ser muy bueno, muchachos. Y bueno, de las cosas negativas que actualmente tiene el juego, que la neta pues sí pues son un poquito molestas, es de que obviamente no tenemos servidores para América, solamente es Asia y Europa, y el ping pues va muy mal. Entonces la experiencia no es tan buena, pero esperemos que en un futuro ya nos den servidores para acá. También pues lo malo es de que, bueno, si tú ya tienes una cuenta en el otro juego y te quieres pasar para acá, por desgracia tendrías que empezar de cero, a hacer nuevamente tus compras. Y ese es lo malo, pero bueno, tendría que ser así porque si no de otra manera pues los de allá se vienen para acá y obviamente pues será lo mismo para los nuevos. Entonces pues bueno, yo creo que como empresa, que es lo que están haciendo los de Last, bueno, ya tienen el otro juego que ya mucha gente le invirtió, muchos años y todo, y ahora sacan esta otra versión que puede ser también muy popular por el tema del modo de juego que tiene y que más usuarios lo pueden jugar. Entonces están haciendo que los jugadores de allá pues ahora vengan para acá y vuelvan a comprar acá. Entonces, pues bueno, creo que es la forma en la cual ellos sacan más dinerito. Pero bueno, pues esas son las cosas que yo veo malas. Pero de ahí en fuera todo el juego creo que está muy bien, chicos. Ya esperaremos en el futuro a ver qué otras actualizaciones nos traen o a ver cómo lo van modificando. Y esperemos que no nos metan los fregados Pegasos, ni los mechas, ni todo lo que desequilibra mucho el juego. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Y como siempre les digo, ¡saludito! Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.